Y bueno, soy Javier. Yo trabajo en QuestDB. Ahora os cuento un poquito. Es una base de datos muy rápida de código abierto. Y de lo que vengo a hablar es de cómo hemos construido usando Kubernetes, cómo hemos cogido la base de datos de código abierto y cómo lo hemos convertido en un software como servicio. Y esto es una cosa que a mí me parecía interesante presentar porque muchas veces he visto que otras empresas pues han hecho eso, ¿no? Que tienes pues yo qué sé, un Kafka o tienes alguna otra herramienta y se monta una plataforma para ofrecerla de cara a público como servicio, pero nunca había estado en el proceso de cómo es hacer eso desde cero. Entonces lo que quiero contar hoy es justamente cómo lo montamos nosotros y sobre todo la experiencia de cómo ha sido coger algo que no estaba diseñado para ejecutarse de forma nativa en Kubernetes y ofrecerlo como servicio para que la gente lo pueda utilizar, pues eso, ¿no? Con un Kubernetes por detrás. Primero de todo, para sentar un poquito de qué va la cosa. Por cierto, tendré un ojo medio puesto en el chat, por si alguien pregunta alguna cosa, pues bueno, intentaré estar atento, ¿vale? Pues primero de todo, ¿qué es esto de QuestDB y qué es lo que queremos montar en Kubernetes? Bueno, pues somos un producto open source. Esta captura la saqué hace un par de días y ese es nuestro GitHub y básicamente es una base de datos para series temporales, una base de datos rápida, razonablemente popular. Nos ha marcado con favoritos 13.000 personas. Por comparación, Postgres tiene como 12.000 favoritos, MongoDB tiene 24.000. Así que para un proyecto, Kubernetes tiene 100 y pico mil favoritos. Quiero decir que tampoco nos flipemos, ¿vale? Pero para un proyecto de base de datos más o menos de nicho, pues somos un producto razonablemente popular, aunque tampoco nos conoce tantísima gente, ¿no? Pero bueno, es open source, tenemos unos cuantos contribuidores y el proyecto ya vivo varios años. De hecho, como curiosidad, el proyecto empezó prácticamente a la vez que Kubernetes, ¿no? En el mundo abierto, digamos. En mayo de 2014, el que es nuestro CTO, empezó esta base de datos para un problema que tenía en una empresa de finanzas en la que trabajaba y la empezó como una cosa de una persona. El proyecto fue creciendo y bueno, llegó un punto en que el proyecto ya lo estaba usando bastante gente y no había tanta gente contribuyendo. Así que bueno, pues empezamos a ver allí qué hacer con QuestDB, ¿no? Con la base de datos. Y sobre todo, si una cosa tenemos en QuestDB es que queremos que todo funcione muy rápido. Luego, si queréis, os hago una demo muy rápida de cómo, de qué rendimiento tiene. Pero una cosa que tenemos muy clara es que cuando moviésemos QuestDB como opción a una plataforma en nube con Kubernetes, tenía que seguir siendo una cosa rápida. No nos valía que fuera una cosa demasiado lenta. ¿Para qué se usa QuestDB? También para que tengamos un poco, para los que no conozcáis, de qué va esto. Bueno, pues la gente lo utiliza para muchas cosas. Un caso muy típico es el mundo finanzas. Este es un panel de Grafana, seguro que os suena. Pues un panel de Grafana y está ejecutando queries contra nuestra base de datos. Ahora mismo aquí estamos trazando el API de Coinbase de criptomonedas. Pues bueno, compras y ventas que está haciendo en tiempo real y cada 250 milisegundos pues lanzamos queries para actualizar, ¿no? Este es un caso de uso súper normal que tenemos en QuestDB, gente en finanzas, gente en Internet de las cosas, tenemos gente en la industria aeronáutica que utiliza QuestDB, tenemos Yahoo utiliza QuestDB para monitorizar algunas pipelines de Machine Learning, tenemos gente como Airbus que utiliza QuestDB y toda esta gente que os digo, Yahoo, Airbus, no sé qué, no sé cuál, no nos paga nada. O sea, somos un producto open source y esta gente pues lo utiliza de gratis, ¿no? Porque el open source pues tiene la gracia de que va para eso, ¿vale? Pero ya veis que sí que es interesante que funcionemos de manera rápida porque hay mucha gente pues que depende de nosotros para casos de uso críticos, ¿no? Como hacer trading en mercados financieros, como detectar problemas en motores de una máquina en movimiento, como detectar anomalías en una fábrica, pipelines de e-commerce, en fin, todo tipo de casos de uso en los que ser rápido es interesante, ¿vale? Además de por ser rápidos en QuestDB, y enseguida me meto en Kubernetes, esto os lo pongo para tener un poco en la cabeza qué tipo de base de datos somos y qué limitaciones teníamos a la hora de movernos a un entorno de nube y en Kubernetes, ¿vale? Para ver un poco con qué nos encontramos. Además de por ser rápidos, nos gusta tener una experiencia de usuario más o menos sencilla. Somos una base de datos
sencilla de gestionar y además, como os decía, pues somos una base de datos totalmente open source. Licencia Apache 2.0, utiliza donde quieras, utilízala para lo que quieras, sin tener que pagar nada, a no ser que quieras servicios adicionales, ¿no? Como por ejemplo el servicio gestionado o lo que sea, pero la puedes utilizar sin ningún tipo de historia. Desde el punto de vista de un DevOps, gestionar nuestra base de datos es relativamente sencillo, porque al final solo es un proceso. O sea, aunque tenemos diferentes funcionalidades, todo corre en un único proceso. Y ese proceso lo que abre son diferentes puertos. Tenemos un puerto para una interfaz web y para administrar una API REST, para lanzar comandos. Tenemos un puerto para monitorizar la salud de la base de datos y exponemos métricas, que las exponemos en formato Prometheus, por si alguien quiere ver eso, ¿no? Pues cuántas queries están lanzando por segundo, cuánto disco estamos atacando, las diferentes caches que tenemos internas, pues todo eso se puede ver directamente en este endpoint. Tenemos un puerto dedicado para ingerir datos rápidos por socket y otro puerto para acceder a datos, tanto para ingerir como para consultar, utilizando el protocolo de Postgres. Y a nivel de ficheros, aunque somos una base de datos, la estructura es razonablemente sencilla. Tenemos 3 carpetas, la de configuración, la de los logs y la que va realmente los datos que guardas en la base de datos, ¿no? La estructura en binaria de la base de datos. Si te quieres poner un poco fino, la estructura de base de datos te dejamos tenerla en un disco primario y un secundario, por si quieres tener uno rápido y uno lento, más barato, lo que sea, pero al final digamos que es gestionarlo por tu cuenta es relativamente sencillo. Tú te arrancas el proceso con Docker o con Kubernetes o de los binarios o compilando los fuentes, tienes un único proceso que monitorizar, un proceso que mantener, 2 carpetas a las que echarle el ojo. Desde hace poquito soportamos replicación, hasta hace poco no crecíamos a más de una instancia, ahora puedes tener QuestDB en más de una instancia y si tienes esto, te hace falta tener un file system o un sistema, un object store como S3 o como Azure o lo que sea, para poder tener la replicación, pero en principio es opcional. Así que veis que más o menos no es muy complicado gestionar una instancia de QuestDB, ¿no? Que era más o menos sencillo gestionártelo por tu cuenta. Y como os digo todo esto, pues a día de hoy funciona en modo open source, úsalo como te dé la gana, ¿vale? Que significa que la mayoría de usuarios no estaban pagando por utilizar QuestDB, y eso nos parece bien porque es la idea del código abierto, ¿no? Pero también veíamos que si no conseguíamos monetizar un poco lo que estábamos haciendo, no conseguíamos poder tener un equipo dedicado a poder mejorar la base de datos. Así que estuvimos pensando cómo poder monetizar QuestDB. Los modelos de monetizar open source, pues un poco los conocéis ya, o vendes servicios profesionales y soporte, que lo hemos estado haciendo, pero es complicado y no escala mucho, o das una parte cerrada y una parte abierta, que de hecho lo ofrecemos como parte del servicio en nube, o montas un software como servicio, en una suscripción, que es en lo que nos embarcamos nosotros. Decidimos que para intentar monetizar QuestDB, la mejor manera era dejar que el que quiera usarlo por su cuenta utilice la versión open source, el que quiera tenerlo de forma gestionada se va a nuestra nube directamente, lanza las instancias y le damos todo automatizado con algunos extras, ¿vale? Y de eso es lo que os quiero contar hoy, cómo montamos esa parte. ¿Y por qué decidimos lanzar un servicio gestionado? Pues a pesar de que os he dicho de que QuestDB es fácil de gestionar, es un solo proceso y tiene muy poca complicación, sí que es cierto que tenemos usuarios que le meten cierta caña. Tenemos usuarios que igual le meten 200.000 registros cada segundo del día. Claro, cuando tienes 200.000 registros cada segundo del día, pues te encuentras con que el uso del disco empieza a ser un poco crítico. Además, mientras tienes tus 200.000 registros, la gente está haciendo queries y espera que esas queries funcionen de forma razonable. Llega un punto en el que configurar, ajustar un poco, asegurarse que nada falla. Bueno, no es tan sencillo, ¿no? Al final es lo de siempre. Todo es muy fácil hasta que te toca ser tú quien lo gestiona en producción y espera, que ya no es tan sencillo, ¿no? Y luego simplemente que hay equipos a los que no les gusta acercarse al hierro. Dicen, no, mira, a mí dámelo hecho y quiero dedicar mi tiempo a otra cosa, bien porque soy de puro desarrollo y no tengo ni idea de cómo gestionar infraestructura, o bien porque quiero dedicar mi tiempo a otra cosa y no quiero dedicarlo a esto otro. Así que bueno, había gente que nos pedía lanzar el servicio, sobre todo nos pedían en Amazon, algunos en Azure,
casi nadie en Google Cloud, y decidimos que íbamos a lanzar el servicio. Dijimos, venga, va, nos liamos la cabeza y vamos a montar un servicio gestionado que utilice nuestras bases de datos de open source directamente encima de nube con Kubernetes, ¿vale? Y lo primero de todo fue decir, bueno, ¿qué nos hace falta para poder ofrecer un servicio que funcione y que la gente quiera pagarnos cada mes por usarlo? Porque al final, obviamente, esto lo hacíamos para poder monetizar y poder dedicar recursos a seguir desarrollando la base de datos, ¿no? Bueno, pues dijimos, venga, va, ya sabes cómo es esto, cuando te preguntas a un equipo de informáticos cuál es lo mínimo para salir, enseguida empezamos a eso, ¿no? A pedir requisitos, ¿vale? Y dices, bueno, pues mira, lo primero que queríamos, que no hubiera que hacer prácticamente operaciones, ¿vale? Para eso es gestionado. Que además fuera seguro. En open source, en QuestDB, las cosas no van por TLS. Si quieres TLS, pues te montas un proxy por tu cuenta. Aquí en nube no podíamos no tener seguridad, ¿vale? Que además, nada más lanzar, todo estuviera configurado más o menos con unos valores por defecto que tuvieran sentido, dependiendo qué máquina elegías. Que pudieras cambiar la configuración, a pesar de no correr tú la máquina, poder cambiar lo que quisieras. Tener soporte, tu panel de control, en fin. Empezamos a añadir aquí cosas que nos parecían que era lo mínimo para poder lanzar en producción. Y nos dimos cuenta que eran demasiadas cosas. Nos dimos cuenta que si queríamos lanzar con todo desde el día 1, iba a ser complicadísimo. Así que lo primero que decidimos fue decir, mira, ¿con qué es lo mínimo con lo que vamos a lanzar? Porque si no va a ser imposible montar algo que funcione y que todo esto rule, ¿no? Por ejemplo, una cosa que nos parecía interesante era tener diferentes proveedores de nube. Decíamos, bueno, como esto va con Kubernetes, va a ser fácil tenerlo en Amazon, en Google, en Azure y en quien tú quieras. Bueno, a día de hoy seguimos solo en un proveedor porque esto realmente es más complicado de lo que parece, ¿no? Así que lo que hicimos fue decir, mira, va a ser imposible lanzar con todo, vamos a elegir lanzar con menos. Así que lo que dijimos fue, mira, vamos con el mínimo, y de hecho los primeros meses lanzamos solo por invitación. ¿Por qué? Porque no escalábamos muchísimo, porque no teníamos una forma todavía de que un usuario se registrara por su cuenta. Para registrarle, le registrábamos nosotros en la base de datos, en el backend, y ya le dábamos acceso. Se podían logar, pero no podían darse de alta. No teníamos un sistema de mandar mails automáticos. No teníamos forma de facturar. Directamente, los primeros usuarios, que era gente que ya conocíamos, les dábamos de alta y al final de mes les cobrábamos por una factura y ya está, pero no teníamos todavía nada integrado, ¿no? O sea que lo primero que hicimos fue decir, mira, para probar que realmente podemos tener corriendo la base de datos y que más o menos funciona, vamos a ir a lo mínimo posible. Lo que veis en blanco aquí son las cosas que salimos inicialmente. Decidimos salir con las cosas que eran el mínimo mínimo, es decir, mira, que puedas tener tu panel de gestión de instancias, que esté todo seguro, que puedas cambiar el tipo de instancia, pero por ejemplo, cuando lanzamos no teníamos monitorización, nosotros monitorizábamos internamente en un Grafana nuestro, pero eso el usuario no lo veía. Si había alguna alerta la avisábamos nosotros y le mandábamos un pantallazo, pero no teníamos una interfaz que a día de hoy sí que está, ¿vale? No teníamos, como os digo, el sistema de pagos o el sistema de facturación, no teníamos un Silicon Sanon, no teníamos diferentes usuarios, en fin, salimos con una cosa muy de andar por casa, ¿vale? Salimos con el mínimo posible para poder probar que esto funcionaba y a partir de ahí tirar para adelante. Y también decidimos desde el principio que muchas cosas las íbamos a delegar y no las delegábamos nosotros. Por ejemplo, nosotros dijimos, oye, vamos a dar un servicio gestionado, pero no estamos locos. No vamos a ser nosotros quienes gestionemos el hierro y tengamos Kubernetes encima, que hay gente que lo hace, pero nosotros no somos tan valientes. Dijimos, mira, vamos a lanzar en AWS, a futuro iremos a otras nubes, pero que toda la gestión de bajo nivel de Kubernetes se la coma AWS. Y de hecho, todo lo que voy a comentar hoy está corriendo encima de EKS. Perdón que para un segundo que tengo la garganta un poco así. Un momentillo que me está el organizador aquí preguntando por el chat. Jorge, yo creo que así estamos bien. Creo que así se ve perfecto. Las slides luego las compartiré. Así que si alguien quiere ver, tengo un montón de texto para que podáis releer lo que haga falta, ¿vale? Si alguien las quiere después, perdón, no os preocupéis que las voy a compartir. Como os decía, decidimos que lanzamos esta infraestructura la gestionaba AWS. Decidimos que, por supuesto, toda la parte de
de medir cuánto uso, nosotros al final a la gente le cobramos por lo que usa. Si tú me lanzas una máquina con 16 GB de RAM y con un disco de no sé qué tamaño, de 500 GB, yo te cobro por cuántos minutos tenga esa máquina levantada y por el espacio que estoy utilizando en disco, ¿vale? Medir todo eso es complicado. Hay una startup que se llama Metronome, a la que tú le compartes acceso a tu cuenta de AWS, le metes tags y puedes ver el resumen de todo lo que tienes que cobrarle a un usuario, todo lo que se ha usado por cada scope distinto. Entonces nos viene muy bien para saber quién está usando qué dentro del clúster y así poder saber cuánto tenemos que cobrarle. Por supuesto, ni nos planteamos en ningún momento hacer nosotros toda la parte del single sign-on, gestión de usuarios, porque es un pifostio, porque nos llevaría mucho tiempo y porque lo haríamos peor que una empresa que se dedica a eso. Así que tiramos con Auth0 para todo el tema de gestión de usuarios y nos quitamos el problema de encima. Y lo mismo para los pagos. El tema de los pagos, facturación y demás, tiramos con Stripe. Y como somos una empresa internacional, esto no lo he comentado, pero bueno, la empresa oficialmente legalmente es americana, aunque los fundadores están en Reino Unido y los trabajadores estamos cada uno en un país distinto. Nuestros clientes están por todas partes, los impuestos son otro pifostio. Y hay una empresa que se llama Unrock, hay algunas más, pero bueno, nosotros hemos ido con Unrock, que básicamente tú le dices, mira, le quiero cobrar a este usuario esta cantidad, vive en este país, y te calcula los impuestos que tienes que pagar, en fin. Entonces, con Unrock calculamos impuestos, con Stripe gestionamos el pago, con Auth0 gestionamos el alta de usuario, el single sign-on, y nos quitamos de encima un montón de problemas que si no, hacerlos por tu cuenta. Yo que nunca había hecho esto antes, me resultó curioso, ¿no? Como montar un SaaS con todos los servicios por otro lado, ¿vale? Bueno, como os decía, esto es un poco todo lo que tenemos. ¿Qué hay por detrás en la parte de Kubernetes? En la parte de Kubernetes lo que tenemos es, primero de todo tenemos un clúster que solo tenemos uno, está en diferentes regiones, o sea, en diferentes zonas, pero solo está en una región del mundo. Tenemos un clúster que es el principal, el que lleva todos los metadatos, digamos, ¿no? El que lleva quiénes son nuestros usuarios, en qué equipos están, qué tipo de instancias tienen dadas de alta y todo esto. Es el clúster nuestro interno, digamos, de administración, ¿vale? Solamente hay uno y ese tiene una estructura muy sencilla. Al final tenemos en Amazon un Elastic Load Balancer, por delante tenemos un Nginx como proxy. Este clúster es el que nos da también servicio a todos los dashboards de monitorización. Cuando cualquier usuario ve su monitorización, va todo del clúster principal, porque nos resulta así más sencillo. Y para la gestión de usuarios utilizamos un Postgres. No os complicamos la vida. Aunque nosotros somos una base de datos, no estamos diseñados para un caso de uso transaccional. Somos una base de datos de analítica, así que usamos un Postgres que lo gestione Amazon y nos quitamos el problema de encima, ¿vale? Y utilizamos Kafka para cada vez que hay que hacer cualquier tema de administración, levantar para una máquina, lanzar mensajes y con eso saber qué tenemos que ir haciendo. Tenemos, por cierto, todos los clústeres autoescalan con Carpenter, que es un proyecto open source, imagino que lo conocéis, lo lanzó inicialmente Amazon y viene muy bien para autoescalar tus clústeres, sobre todo si estás montado en nube, porque entiende bastante bien la semántica de la nube. Entonces nosotros tiramos con Carpenter y estamos contentos para todo el tema de escalar los clústeres cuando haga falta, para arriba o para abajo. Así que por un lado tenemos un clúster que es el principal nuestra administración. Luego en cada región en la que ofrecemos servicio tenemos un clúster genérico que tiene dos niveles de nodos. Los que gestiona directamente AWS, que los utilizamos para temas administrativos, terminación de SSL y similares. Y luego tenemos, por cada instancia que un usuario se crea, metemos una máquina nueva en el clúster. Y esa máquina no la controla AWS. La añadimos al clúster directamente de EKS, pero es una máquina que, digamos, gestionamos nosotros, ¿vale? Porque queremos tener el control absoluto de lo que pasa con cada instancia. Y esas máquinas hemos creado un operador de Kubernetes que de momento funciona, pero no lo tenemos abierto al público, que entiende bastante los problemáticas de QuestDB para poder hacer más fácil el tema de desplegar nuestra base de datos, por ejemplo, poder crear snapshots y similares directamente con el operador. Y lo que tenemos es, pues cada máquina de estas, de los usuarios, obviamente, está detrás de políticas tanto de Kubernetes como de AWS, como de espacios de nombres, para que cada cuenta distinta pues solo pueda relacionarse
con eso, ¿no? Pues con su seguridad y con los usuarios que están los de alta en cada cuenta, ¿vale? Hasta aquí no tiene mucha complicación, ya os pongo esto en formato gráfico que es más fácil de entender. A ver, ¿dónde está esto? El gráfico, se me ha quedado atascada la slide. Venga, que tú puedes. Ahí está. Lo que tenemos es un clúster principal que tiene directamente una base de datos de usuarios y un Kafka al que le manda mensajes cada vez que hay que hacer algo, como crear una instancia, cambiar de tamaño, iniciar un snapshot, lo que sea. Este clúster le manda al Kafka, el Kafka directamente le manda a las instancias que tenemos en cada región, y en cada región tenemos un clúster que por un lado tiene los nodos del sistema, los que gestiona AWS, y por otro lado, por cada instancia que tenemos de cliente, tenemos un nodo que controlamos nosotros, el mismo clúster, ¿vale? Y esto sí, aquí tenemos, pues eso, toda la agregación de métricas la hacemos con Loki para los logs, con VectorDep para mandar las métricas de Prometheus, las agregamos y las mandamos para monitorizar al clúster principal. Tenemos la instancia corriendo en cada máquina de QuestDB y tenemos los snapshots, unos pods que se ocupan de hacer los snapshots automáticos. Pero al final la infraestructura veis que es relativamente sencilla, no nos complicamos mucho la vida. Instancias, pods para cosas auxiliares, métricas con servicios externos y nos quitamos el problema de encima. Esto lo montamos razonablemente rápido y dijimos, bueno, pues ya estaría, ¿no? Ya hemos montado aquí QuestDB en un clúster en Kubernetes y funciona. Bueno, pues cuando empezamos a usarlo con clientes de verdad, nos dimos cuenta que esto hacía aguas por todos lados. Que una cosa es que tú lo levantes y funcione, y otra cosa es que funcione de verdad en un caso de uso real de producción, ¿no? Entonces, lo primero que nos dimos cuenta es que los discos de nube son lentos. Al final, si trabajas con un disco EBS, no deja de ser un disco de red. Un disco de red es rápido para los casos de uso normales de una aplicación estándar, pero nosotros, no os he hecho demo de esto, pero os lo hago si queréis en un momento. Tengo aquí esto es un QuestDB mío, mi instancia en local, ¿vale? Mi base de datos. Y para que veáis una tontería, tengo aquí un script en Go que simplemente lo que voy a hacer es, le voy a mandar desde 3 terminales en paralelo, voy a mandarle 10 millones de filas, ¿vale? 10 millones desde cada ventana en paralelo para que veáis un poco de lo que estamos hablando. Esta es la máquina desde la que estoy haciendo el streaming, ¿vale? Y en esta máquina, conforme estoy aquí lanzando, estoy agregando a nivel de cada segundo cuántos eventos me están llegando y como veis, en esta máquina en la que estoy haciendo el streaming, pues ahora mismo en el primer segundo he insertado 1.300.000 registros, en algún segundo 2.600.000, en fin, en algún otro segundo, bueno, que ha terminado ya. Efectivamente, os mando ya los 30 millones de registros, ¿vale? Y como veis, pues en esta máquina, que es mi portátil y que estoy aquí haciendo mientras el streaming, sin más, pues he estado ingiriendo 2,6 millones de registros, ¿vale? En un segundo determinado, ¿no? Entonces, cuando tenemos, como os decía antes, tenemos gente que le mete igual 200.000 eventos por segundo, cada segundo del día, gente que le mete picos muy gordos, al final los discos EBS se quedaban lentos y hacía que esto fuera a pedales para algunos usuarios, Para la gran mayoría de usuarios, los discos EBS con GP3, bien tuneado, le da para estar tranquilamente en las decenas altas de miles de eventos por segundo de forma sostenida. Pero si eres un usuario de estos que se mete ya en los millones de eventos por segundo, empezamos a ver que los discos EBS había problemas. Dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, porque al final estamos en nube. Bueno, los discos locales en NVMe son muy rápidos, pero tienen el problema de que esos discos, en cuanto una instancia se reinicia por lo que sea, y en nube te puede pasar por un montón de cosas, los datos se pierden. Siendo una base de datos, nos parecía poco estético perder los datos de los usuarios, ya me loco. Así que la parte de usar discos locales no nos convencía del todo. Pero dijimos, bueno, podemos tener aquí opciones, ¿vale? Y de hecho las exploramos. Dijimos, mira, podemos levantar 2 pods diferentes, o uno que esté escribiendo directamente en el disco NVMe, en el disco local, que es muy rápido, y otro pod que esté escribiendo en paralelo en un disco EBS. Las lecturas las hacemos siempre en el disco local, pero si la máquina se reinicia,
siempre tenemos el otro disco, ¿vale? Para poder restaurar lo que había y que no haya mucho problema. Y de hecho esto lo probamos y funcionó durante un tiempo. Otra opción que teníamos era, oye, mira, vamos a montar un RAID entre el disco local y el EBS. Y esto con algún problema, pero funciona. Entonces montamos un RAID en el que tenemos una sola instancia que escribe al disco local, del disco local directamente se escribe también al EBS, el EBS va más lento, pero si por lo que sea la máquina se reinicia, no hemos perdido nada, ¿vale? Es un poco la idea. O igual hay un medio segundo que puedes tener de datos, que en fin, entra dentro de lo esperable en unas datos de analítica, ¿no? Si lo tenemos en cuenta así, ¿vale? Pero con esto conseguíamos que escribir seguía siendo un poco lento, porque en RAID 1, hasta que no escribes en el segundo disco, no puedes pasar el control, pero te permitía leer muy rápido, ¿vale? Y lo que tuvimos que hacer fue, nos tuvimos que montar nuestro propio driver, hicimos un fork del driver de CSI para Kubernetes de EBS, para ajustarlo a nuestras instancias y poder montar este pifostio. A la mayoría de usuarios no les ofrecemos esta opción, pero cuando un usuario se nos queja que le va más lento la nube que en sus máquinas en local, le ofrecemos la opción, entonces, de trabajar con este sistema, ¿no? Con el sistema de RAID, que ya veis que al final parece fácil hasta que te pueden hacer las cosas. La segunda parte con la que nos dimos un poco de problema fue con el TLS. Como os decía, al trabajar en nube, decidimos que todo iba a ir con SSL, aunque en open source no va con SSL, así que lo primero que hicimos fue montar SSL metiendo proxies alrededor de todo. Pusimos una Nginx para la consola web, pusimos un PG Bouncer para el protocolo de Postgres, pusimos un HA proxy para el protocolo de sockets, y esto funcionaba, pero nos encontramos con problemas una vez más. Nos encontramos con que al meter un proxy por delante había un poquito de overhead, no muchísimo, pero un poquito de latencia que le añadíamos. Además teníamos que los uploads de ficheros, que se pueden subir CSVs a nuestra base de datos, cuando metías un Nginx, si había ficheros muy grandes, se intentaba quedar todo en memoria y acabamos teniendo un montón de problemas para configurar eso y que no pasara. También el HA proxy, luego nos dimos cuenta, pero HA proxy, por defecto, empieza un thread por cada CPU que tienes, incluso aunque estés en Kubernetes, por cada CPU del host físico, y nos estaba montando unos pifostios bastante considerables. Al final acabamos ajustando todo esto, pero llegamos a un punto en que no estábamos contentos con cómo funcionaba la opción de proxy y tuvimos que acabar añadiendo TLS nativo dentro de la base de datos. En open source no está soportado, pero la versión que tenemos en nube sí que trae directamente el TLS integrado, escrito directamente con librerías en Rust, para que todas las interfaces tengan TLS directamente en la base de datos y no dependamos de un software en medio. Ya os digo que según en qué aplicaciones, pues esto no te haría falta y con un proxy delante corriendo en otro pod, que es lo que teníamos inicialmente, tuviera válido, pero en nuestro caso, después de meterle un proxy por delante, vimos que esto no nos resultaba bien, nos daba problemas y tuvimos que acabar desarrollando la parte de meter la tecnología de TLS directamente en la base de datos. La otra parte que también nos pasaba es que cuando añadíamos una instancia nueva al EKS, pues era lento. Y lo peor de ser lento es que a veces le costaba 1 minuto y a veces 5. No tenías ningún tipo de control de cómo hacer esto. La experiencia de usuario era mala. Y no dependía de nosotros, dependía de Amazon. Pero vete tú a decirle a Amazon que tiene una experiencia de usuario mala. Te van a decir que Customer Obsession, que ellos son muy buenos y que funcionan muy rápido. Pero en la vida real, muchas veces cuando arrancas una instancia nueva en un EKS, va lenta, ¿vale? Entonces lo que hicimos aquí fue arrancar con instancias que estaban, digamos, precalentadas. Lo que hacemos es, siempre tenemos instancias de sobra que nadie utiliza para que cuando un usuario sea de alta, directamente tenga la impresión de que ha pasado todo muy rápido. Si queréis os hago aquí, a ver si me da tiempo a hacerlo rápido, me voy a dar de alta un usuario de 0, un usuario en la nube, Javier más Kubernetes Day, por ejemplo, una contraseña. Vale. Aquí lo peor es que ahora tengo que irme a la cuenta. Aquí tengo que irme a la cuenta del mail en la otra ventana. Un segundito.
Me voy aquí a la cuenta de mail para verificar mi email. Vale, lo tengo verificado. A ver. Javier más Kubernetes Day. Vale, pues ahora cuando me logo, si todo ha ido bien, una vez me logo aquí directamente, bueno, me pide si quiero hacer una encuesta, no la quiero hacer, pero bueno, he puesto un track, lo que sea, pero una vez me logo, ya tengo una instancia que está corriendo. De hecho, esta instancia la puedo cargar si quiero, incluso con datos de prueba del tirón. Y ahora mismo, esta instancia ya funciona. Ya aquí tengo ya una instancia que está aquí funcionando, ¿vale? Y que le podría hacer queries, le podría hacer lo que me diese la gana. Pero digamos que la experiencia esa del primer uso, aquí tengo mis tablas, de hecho, directamente, y ya veis que ha sido en un momento, desde que me doy de alta hasta que tengo la instancia corriendo, me ha costado apenas unos segundos. La experiencia de usuario anterior de esto podía ser tranquilamente 4 o 5 minutos. Y veíamos que había usuarios que se daban de alta, lanzaban la instancia, se ponían a dar vueltas y se acababan yendo. Así que realmente, bueno, nos costó un poquito llegar aquí y nos cuesta dinero tener instancias disponibles que nadie utiliza, pero nos permite tener una experiencia que realmente, cuando el usuario sea de alta, tiene la sensación de que es un software como servicio. No tiene la sensación de que estamos levantando por detrás máquinas, ¿vale? Y nos parece que es una cosa pues bastante más interesante que la experiencia anterior, que como os digo que era un poquito más complicado. Para provisionar lo hacemos todo con Terraform, tenemos 3 niveles, el clúster principal, el clúster de cada región y luego los clústeres que tenemos directamente de usuario, que son los más interesantes, porque estos se lanzan bajo demanda en función de eventos que pueden ser que los inicia el usuario, como por ejemplo puede ser eso, ¿no? Pues quiero cambiar el tipo de instancia, quiero parar una máquina, quiero empezar un snapshot, o pueden ser directamente eventos programados, pero al final lo que tenemos es Terraform para levantar los clusters, Kafka para lanzar eventos y un operador de Kubernetes que es el que nos permite poder aplicar cambios y reiniciar la instancia si es que hace falta. Pero básicamente con eso provisionamos todo de manera automática. La forma de actualizar un clúster o de actualizar la base de datos exactamente igual. Cuando tenemos una nueva versión que queremos sacar a producción, o cuando tenemos una nueva versión del backend, o cuando tenemos dependencias nuevas de seguridad o de lo que haga falta, directamente actualizamos los clusters y de nuevo lo tenemos todo directamente. En este caso actualizamos con Argo CD. Argo CD escucha cambios en GitHub. Si tenemos algún cambio que afecte a alguna de estas cosas, inicia todo el proceso de Terraform para que actualicemos a la última versión y con eso se queda todo automatizado sin preocuparnos de tener que andar manualmente metiendo mano en casi nada, ¿vale? Estoy ya casi acabando, veo que me queda poco tiempo, así que esta parte me la salto, que no es muy interesante. La parte de los snapshots simplemente es un pod que está corriendo por detrás, tanto los programados como los manuales. Tenemos un pod que está corriendo escuchando si hay que hacer un snapshot, tomo un snapshot de AWS y ya está. Para monitorizar, os he comentado antes, lo que tenemos es Loki para la gestión de los logs, Prometheus, que utilizamos Vector para exportarlos al clúster principal, Grafana, que lo usamos internamente nosotros para ver si hay cualquier problema, y un subconjunto de los gráficos de Grafana que estamos exponiendo directamente al usuario final en el panel de monitorización, pues para que vea si hay cualquier cosa. Aquí igual, en máquina nueva, os lo puedo enseñar. Tenemos aquí un pequeño panel de administración. Si a las instancias, pues aquí tengo mi instancia y aquí tengo un panelito en el que puedo ver, pues eso, ¿no? Tanto lo que estoy consumiendo ahora mismo, como los logs que tenga en la instancia, pues los puedo ver directamente aquí. Y esto lo hacemos directamente leyendo los mismos datos que estamos mandando a Grafana ahora mismo, ¿vale? Al final, para montar todo esto, hemos tenido que montar un pifostio considerable. Teníamos el repositorio open source, más el repositorio que tenemos para todas las partes que llamamos Enterprise, toda la parte propietaria, más la infraestructura, más el cliente, toda la parte de test, la parte de métricas, el operador de Kubernetes. Al final tuvimos que montar bastante ceremonia para una cosa que inicialmente nos parecía muy sencilla. Cuando te pones. Hemos lanzado esto hace ahora, pues llevará en producción para todo el mundo
como unos 5 meses en abierto y al final ha sido una aventura que hemos tenido que montar un montón de cosas, ¿no? Para que esto funcione. Le estamos añadiendo cada día o cada pocas semanas unas funcionalidades a la nube y estamos en el modo que os decía antes. Hay cosas que están ya hechas, cosas que estamos haciendo y cosas que ya haremos en algún momento, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que una vez en nube, pues te puedes poner a hacer cosas como automatizar la escalabilidad horizontal, que eso hacerlo tú por tu cuenta más complicado. Puedes empezar a mandar datos a S3, que también era más complicado gestionándolo por tu cuenta, en fin. Podemos empezar a hacer cosas un poquito más interesantes. Os he contado aquí una historia que parecería que más o menos todo está automatizado ya y funciona, pero la realidad es que no. La realidad es que tenemos un montón de cosas que seguimos haciendo a mano. A pesar de que el día a día está automatizado, cuando hay alertas, pues nuestro equipo, con PagerDuty, con Slack, nos metemos a ver qué está pasando. Hemos tenido que montar, que antes no teníamos, un equipo que esté 24 horas disponible para que haya cualquier problema. Tenemos playbooks para que si hay cualquier historia, pues podamos rápidamente resolver sin tener mucha idea, sin ser un experto en ninguna parte, pero que los problemas más comunes los podamos resolver cualquiera que está en la rotación del equipo, sin tener que escalarlo mucho más. Pero ya os digo que para muchas cosas seguimos todavía en un modo bastante manual, que a pesar de que Kubernetes nos facilite muchas de las cosas, pues hay problemas para los que tenemos que entrar a mano y bueno, y ver qué está pasando. Y muchas tareas administrativas siguen estando a día de hoy de forma totalmente manual. Por ejemplo, el borrado de usuarios, sin ir más lejos, borrar un usuario lo hacemos en la base de datos. No tenemos todavía ni interfaz para eso, ni manera de hacerlo, ¿vale? Así que, aunque llevamos ya varios meses en producción, ya os digo que ha sido un poco, hasta llegar aquí ha sido un proceso. Y el equipo para montar la parte de Kubernetes y la parte de frontal, de hecho, ha sido más pequeño de lo que pensábamos. Hemos tenido un par de personas dedicadas puramente a infraestructura y DevOps, una persona y media más o menos para hacer toda la parte de API de backend, y os digo una y media porque en realidad eran 3, había uno que era móvil entre los dos equipos, y luego realmente teníamos los otros 2 dedicados a una parte y a la otra, ¿no? Pero con un equipo pequeño hemos podido montar toda la infraestructura porque teníamos ya, pues eso, ¿no? Toda la parte de Kubernetes por detrás, toda la parte esta otra. Y porque además, obviamente, este equipo tenía el soporte del resto de la empresa, ¿no? En la empresa tenemos toda la gente que desarrolla la base de datos principal, que trabajan sobre todo en la parte de open source, pero que dan servicio a esta gente. Pero al final, con 5 personas, hemos sido capaces de en pocos meses montar eso, ¿no? Pasar de una base de datos puramente open source a tener un servicio que fuera gestionado y que la gente quisiera pagar por usar. A día de hoy, creo que no puedo decir números, pero tenemos ya varias decenas de usuarios que han pasado el periodo de prueba y que están pagando. Así que bueno, parecía que está funcionando y que sí que es posible, ¿no? Pasar de un modelo, como os digo, totalmente open source, como lo que tenéis en el enlace de aquí arriba, en el que tú te lo instalas, tú te lo gestionas, tú te lo comes, a un modelo gestionado en nube, en el que todo va a upgrades automáticos, creación de instancias automáticas, resolución de problemas sin que te preocupes, monitorización. Y al final pues se puede montar usando Kubernetes, como os decía, como la base de todo esto. Creo que tengo como 3 o 4 minutos para preguntas, me parecería. Así que con esto lo dejo cerrado y muchas gracias por haber estado ahí. Bueno, Javier, pues sí, te quedan 2 minutos, así que en la bocina, pero enhorabuena por la charla. Ahora mismo no tenemos ninguna pregunta, pero no sé si te gustaría qué es lo... ¿Por qué hicisteis? ¿De qué os llevó a hacer esto? O sea, ¿cuál es la Pues como te decía, lo comentaba al principio, o sea, QuestDB es open source y queremos que sea open source siempre. Tenemos decenas de miles de usuarios que no van a pagarnos nunca en la vida y estamos felices de que eso sea así. Pero para poder tener equipo que haga posible que haya desarrollo y que la base de datos no se quede estancada, necesitamos tener una fuente de ingresos. Entonces, viendo un poquito qué fuentes de ingresos podíamos tener para el equipo, nos parecía que la de una versión gestionada era interesante porque muchos clientes lo estaban pidiendo. Dijimos, bueno, pues vamos a montar una versión gestionada de QuestDB. Y a la hora de montarlo dijimos, ¿cómo lo montamos? Pues lógicamente con Kubernetes. No vamos a montar esto, en fin, no se me ocurre a día de hoy cómo hacer esto si no es usar por detrás algo que te gestione toda la infraestructura, ¿no? Hacerlo por tu cuenta hubiera sido una inversión, como os digo, esto al final nos llevó unos pocos meses de 5 personas,
hacerlo de otra manera hubiera sido un proyectazo de, en fin, seguramente de años y de un equipo mucho más grande. O sea, que la motivación principal fue el poder tener una fuente de ingresos para que el equipo open source siguiera haciendo open source y que además los usuarios que llegaban a un punto en el que gestionar la base de datos por su cuenta les resultaba complicado, pudieran tener la gestión directamente hecha por nosotros, ¿no? Como servicio, y no tuvieran que preocuparse del bajo nivel de cómo hacer todas estas cosas. Y la moraleja del asunto es que cualquiera que tenga un producto open source podría también, usando Kubernetes, montarse una plataforma, ¿no? en la que puedes tener esa fuente de ingresos. Y aparte de ingresos, conocimiento, mejoras para el proyecto original, el hecho de desplegar un SaaS, hecho madurar el proyecto original. ¿Qué le ha aportado aparte de en la parte monetaria? Ha aportado alguna cosa interesante. Por ejemplo, ahora partes de las que aplicamos nosotros, luego en post, a nivel de explicarle a la gente, oye, ¿cómo gestionar todos esos datos en nube? Antes nosotros no teníamos experiencia directa de gestionarlo nosotros. Ahora ya podemos decirte, oye, mira, estás trabajando con AWS, estas son las mejores prácticas para poder trabajar con backups. Las mejores prácticas, así que es cierto que eso sí que ha mejorado en alguna parte. Y lo que también ha traído, para no engañarnos del todo, ha sido una cierta fricción. Porque antes éramos un proyecto puramente open source, no había ningún tipo de relación comercial y añadíamos funcionalidades solo porque nos parecían interesantes. Ahora tenemos esa tensión entre funcionalidades open source y funcionalidades para la nube. Y sí que es cierto que nos resulta interesante ver cómo no queremos nunca dejar de lado la parte open source, pero al final lo que te paga dinero es lo otro, ¿no? Entonces sí que intentamos tener un equilibrio interesante entre cuánto esfuerzo le dedicamos a la parte que nos da dinero y cuánto esfuerzo le dedicamos a la parte que es gratuita y que sabemos que nunca nadie jamás nos va a pagar por ella, ¿no? Y sí que es cierto que lo que estamos haciendo últimamente es algunas funcionalidades primero lanzamos en nube y cuando llevan ya algunos meses en nube las pasamos a open source. O sea, si estamos haciendo una especie de ciclo en el que algunas cosas que son más enterprise primero lanzamos en cerrado y luego los acabamos abriendo. Y en ese sentido sí que está ayudando porque digamos que tenemos features que son financiadas por el proyecto de software como servicio. Me parece que ha sido una operación muy buena, porque al final esta tesitura es, todos los proyectos open source se encuentran en un momento y llegan al punto de, vale, ahora necesitamos comer, ¿cómo combinamos las dos cosas? Y creo que la respuesta ha sido muy, muy buena. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo y por las explicaciones que has dado. Y sin nada más, vamos a pasar con nuestro siguiente ponente. Y nada, que disfrutes del evento, Javier. Gracias.